Corporación ProO'Higgins te invita al Encuentro Empresarial de O'Higgins 2022. El miércoles 5 de octubre a las 9 horas nos encontramos por la web de ProO'Higgins, www.pro-o'higgins.cl/eventos, por Emol TV o por las pantallas de Mundo TV. Conéctate y participa del primer encuentro de Eneo 2022, donde conversaremos sobre gestión del talento, con la charla central de Denise Goldfarb, docente Universidad Católica y experta en gestión de personas, y un panel integrado por Rafael Bergwan, presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, Manuel Farías, director de Educación Técnica y Trayectorias Formativo-Laborales en Fundación Chile, y David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, con la moderación de Patricia Marchetti. Agéndate para el primer encuentro de Eneo 2022, el miércoles 5 de octubre a las 9 horas. Conéctate por la web de ProO'Higgins, Emol TV o por las pantallas de Mundo TV. Eneo 2022. Organiza Corporación ProO'Higgins con el patrocinio de Sofofa. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos al Encuentro Empresarial de O'Higgins Eneo 2022. Este es un tremendo espacio que tenemos para conversar y para analizar muchos temas, tantos temas que hay a nivel regional, pero sobre todo temas que finalmente nos convocan a todos en todo nuestro país, en Chile. Eneo 2022 es organizado por la Corporación ProO'Higgins con el patrocinio de la Sofofa. Y queremos desde ya agradecer la confianza de nuestros auspiciadores, AgroSuper, Codelco Chile, División El Teniente, Monticello, Bitself, Metrogas, OTIC O'Higgins, Minera Valle Central, Elec Metal, INACAP, Sodexo y Lipigas. A todos ellos, muchísimas gracias por hacer posible este espacio. Este evento está siendo transmitido por la web de ProO'Higgins, por las pantallas de Emol TV y también por Mundo TV. Quiero hacer además una mención especial a quienes nos apoyan en la difusión, a nuestros media partners, me refiero al diario El Rancagüino, a la radio Bienvenida y al diario Sexta Región. Muchas gracias. Y por supuesto, saludarlos a todos ustedes por estar aquí, por estar ahí, viéndonos. Además, a nuestra intérprete en lenguaje de señas, la pueden ver en pantalla. Ella es Claudia Alzamora y nos permite que todos podamos ser parte de este encuentro. Damos el inicio a este encuentro, les comento desde ya que este es el primero de 3, y para entender bien la dinámica, no solo de hoy, sino que también de todos los encuentros que van a tener que ver con Eneo, los voy a dejar con el vicepresidente de la Corporación ProO'Higgins, Eugenio Espinosa, quien es también subgerente de Asuntos Corporativos de Minera Valle Central. Eugenio, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias, Patricia, muy buenos días. Buenos días a todas y todos los que nos acompañan esta mañana. La Corporación ProO'Higgins y sus 25 empresas socias le da la más cordial bienvenida a la 7ª versión del Encuentro Empresarial de O'Higgins. Nos emociona saber que Eneo ha llegado a ustedes de manera continua, año tras año, adaptándose a las nuevas y exigentes condiciones. Esta realidad marca las temáticas y los invitados que participarán de estos 3 encuentros de Eneo 2022. Tal como decía Patricia, hoy es el primero y el próximo 12 también será un segundo encuentro que nos reunimos a través de este formato virtual, que adoptamos en medio de la pandemia para mantener nuestro compromiso con la comunidad regional y con ustedes, que nos motiva a generar instancias siempre de conversación y encuentro. Somos muy conscientes que la convivencia y las relaciones han estado enfrentando transformaciones y al mismo tiempo creemos necesario recuperar el valor de los espacios de reencuentro, la proximidad de la conversación, el saludo y el afecto. Es por ello que este año, con mucha alegría, retomaremos el Eneo en formato presencial. La invitación entonces a participar el próximo 20 de octubre en el Centro de Conferencias en Monticello. Cada jornada de Eneo tendrá una temática distinta, por lo que el llamado es a no perderse en ninguno de estos 3 eventos. Hoy conversaremos sobre gestión del talento. Y quiero saludar muy especialmente a Denise Goldfarb, docente de la Universidad Católica y experta en gestión de personas, a Rafael Bergwan, presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, a Manuel Farías, director de Educación
y trayectoria formativa-laboral de Fundación Chile, y a David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. El tema que nos convoca hoy día sobre gestión de talento nos desafía a pensar cuáles son las habilidades y herramientas que deben tener en cuenta las organizaciones y las empresas para hacer frente a una transformación profunda en el modelo de gestión del capital humano, ¿no? Antes de despedirme, quiero agradecer a Claudia, que nos acompaña, a Denise, a Rafael, a Manuel y a David por acompañarnos hoy, agradecer a nuestros auspiciadores y media partners y a Sofofa por confiar en el trabajo que realiza ProHiggins y formar parte de este evento. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Eneo 2022. Muchas gracias. Muchas gracias, Eugenio, por tus palabras. Y bueno, tal como mencionaba Eugenio y adelanta, estamos en el primero de 3 encuentros, vamos a hablar de gestión del talento y sin duda hay muchísimo para analizar, para ahondar, porque estamos viviendo en un mundo que sin duda el último tiempo ha tenido muchísimos cambios, más acelerados y más presionados de los que se podrían haber anticipado jamás. Esto ha generado transformaciones en todo orden de cosas. La vida contemporánea en estos momentos se encuentra marcada por avances tecnológicos en materia de integración y por otro lado avances en el mundo físico y cómo hacer que todo esto converse, cómo las empresas tienen que empezar a trabajar también en el desarrollo de las habilidades de sus propios integrantes. Vamos a estar reflexionando en torno al trabajo que tienen hoy en día las organizaciones, a la capacidad del talento humano que tiene que existir de cara a este nuevo desafío que finalmente la realidad nos impone. Y el mundo el último tiempo nos impuso un montón de retos. Por lo mismo surgen muchas dudas y para todo ello nos acompaña, para poder analizar todo esto que yo ya les anticipo, nos acompaña Denise Goldfarb. Ella es docente de la Universidad Católica, experta en gestión de personas. Denise, bienvenida, ¿cómo está? Hola, muy bien, muchas gracias Patricia, feliz de estar acá nuevamente porque participé también en Eneo 2017, así que tremendo honor de estar nuevamente acá con todos ustedes. Denise, muchísimas gracias por acompañarnos y para que todos los que nos están viendo conozcan un poquito más de su trayectoria y porque para nosotros es un honor tenerla. Bueno, Denise hasta hace poco fue vicepresidenta de Recursos Humanos de Walmart, es psicóloga, MBA, tiene más de 20 años de experiencia como ejecutiva de recursos humanos, ha trabajado en un sinfín de industrias de distinto tipo, tiene experiencia como mentora externa, ponente, profesora universitaria, cargo que ocupa actualmente, reconocida además como una de las top 100 influencers de recursos humanos en América Latina. Denise, muchísimas gracias por estar con nosotros y por favor, adelante, estamos muy ansiosos por escuchar su exposición. Muchas gracias Patricia, voy a proyectar mi pantalla. Aquí. Vamos a partir hablando de, bueno, esta sesión inaugural de Eneo 2022, y creo que es bastante significativo por dónde partimos Eneo. Y vamos a partir hablando de las personas, vamos a partir hablando de cuál es realmente nuestro principal capital a la hora de movilizar empresas, a la hora de movilizar la sociedad y a la hora también de hacer las cosas mejor con una mirada de futuro, con una mirada sustentable. ¿Qué es lo que ha cambiado? Y creo que hay algo que estamos viviendo en este momento que ya refleja un cambio en la manera de hacer las cosas. En Eneo 2017 yo participé en Monticello, estuvimos ahí, había muchísima gente, muchos empresarios, muchos profesionales, así que aprovecho también de saludar a todos los que están hoy día conectados. Y hoy día resulta que estamos haciendo un formato híbrido, y eso es parte también de cómo hemos ido incorporando más la tecnología en nuestras vidas y en la manera de hacer las cosas, no solamente en el trabajo, sino que también en la vida cotidiana. Pero en realidad han sido 3 las grandes revoluciones que han traído muchísimos cambios en cómo estamos haciendo las cosas hoy día. De eso vamos a partir hablando en esta charla de gestión de talento en la era digital. Primero, la tecnología y la 4ª revolución industrial. Nosotros conocemos probablemente lo que pasó en las primeras revoluciones industriales, la introducción de la máquina a vapor, las cadenas productivas, después llegaron los computadores con la 3ª revolución industrial, pero resulta que más recientemente, desde el año 2015, se ha denominado que estamos viviendo la 4ª revolución industrial. ¿Qué es lo que ha diferenciado esta 4ª revolución industrial que ha sido distinta a las anteriores?
la velocidad con la que está ocurriendo, el alcance que tiene y la amplitud. Porque principalmente las primeras revoluciones industriales eran mucho desde el sector productivo. Recordemos que fue la gran migración desde los campos a las ciudades, la aparición de las fábricas, la máquina de vapor, las cadenas productivas, pero resulta que hoy día con las nuevas tecnologías todo está cambiando, no solamente el ámbito productivo, también el ámbito de servicios y el cómo hoy día trabajamos en nuestra cotidianeidad. Se conectó el mundo físico con el mundo digital. Y esto lo hemos visto también en sectores muy presentes como el agro, como a través de sensores nosotros hemos conectado desde plantaciones de duraznos, vacas, podemos hacer un monitoreo computacional y poder hacer obviamente una gestión mucho más efectiva. Desde el rubro de los servicios también, como hoy día los clientes ya no esperan una atención de lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde, sino que esperan atención y servicios 24 horas, ya de lunes a domingo, y eso también lo hemos visto en todo ámbito de negocios y de industrias. Entonces, el auge de la tecnología, el cómo la tecnología hoy día tiene una mucha mayor capacidad para procesar información, para hacer las cosas de manera distinta y para unir lo que es el mundo físico con el digital, hoy día ya está trayendo una revolución en sí. Pero además hay otros dos factores que han sido relevantes para acelerar todos estos cambios. El primero es la gig economy. ¿Qué es la gig economy? Probablemente no han escuchado antes este concepto de gig economy o economía gig. Habla del cambio en cómo estamos trabajando. Probablemente muchos de nosotros crecimos en un entorno donde pensábamos trabajar full time, de manera completa, en una sola empresa, y probablemente estar en una empresa mucho tiempo. Probablemente nuestros papás, nuestros abuelos, trabajaron en una, dos empresas, y trabajaron 10, 20 años. Bueno, la gig economy habla del concepto donde nosotros trabajamos a través de una plataforma, y donde el trabajo probablemente no es un trabajo full time. Hoy día, ¿qué es lo que más conocemos de esta manera? Se habla también la gig economy como la uberización de los empleos. Como por ejemplo, hoy día trabajadores con su propio auto a través de una plataforma pueden trabajar y pueden tener una remuneración, trabajando también, manejando sus propios tiempos. En Uber, un corner shop también es un ejemplo de esto. Pero esto no solamente se da en este tipo de cargos, también se da a todo nivel de cargo. El segmento profesional, tener profesionales altamente cualificados para trabajar por proyectos donde yo puedo reclutar personas también de otras partes del mundo, es hoy día una realidad. Esto todavía no ha llegado con tanta fuerza en Chile, pero por ejemplo vemos en Estados Unidos que se espera que el año 2027 sean mucho más los trabajadores independientes que los trabajadores de tiempo completo. Y eso es una tendencia que va a llegar acá también tarde o temprano, donde el trabajo, como lo tenemos hoy día conceptualizado, de 9 a 6, de estar trabajando con un solo empleador, probablemente no va a ser tan raro de tener dos empleadores y de poder trabajar conectados a través de una plataforma. Bueno, y junto con la cuarta revolución industrial, con el fenómeno de la gig economy, hay otro gran fenómeno que nos trajo una aceleración de todos estos cambios. Y aquí yo sé que les voy a presentar un personaje súper polémico, que la verdad nos ha traído muchos dolores de cabeza, pero vamos a tener que reconocerle un mérito. Y vamos a tener, yo de hecho lo voy a presentar como el mejor consultor en transformación digital de la historia. Se llama coronavirus. ¿Qué es lo que pasó con la llegada del coronavirus? Nosotros nos acordamos, yo me acuerdo, enero, febrero, 2020, nos fuimos todos de vacaciones, estábamos ahí relativamente tranquilos, y marzo, mediados de marzo, llega justamente la noticia de la pandemia que nace en Oriente, llega a Chile, y muchas empresas, de un día para otro, toman una medida bien extrema y bien radical, y es todos los trabajadores se van a trabajar desde la casa. Esto obviamente tampoco fue así en todos los sectores. En los sectores productivos donde tú requieres estar presencialmente, esto no fue así. Hubo un montón de adaptaciones, nuevos protocolos de trabajo, medidas de cuidado también, pero todos tuvimos un cambio en nuestra manera de trabajar. ¿Y por qué digo que fue el mejor consultor en transformación digital? Porque muchas empresas que hasta ese minuto tal vez no habían tomado la determinación de invertir más en tecnología, de abrirse opciones como el trabajo remoto, tuvieron que hacerlo de un día para otro. No fue fácil.
No fue fácil. Resulta que había una minoría de empresas que ya tenía algunas prácticas de políticas de teletrabajo, muy incipiente, probablemente empresas que tenían 1 día, 2 días de teletrabajo, empresas que se habían preparado teniendo software, acceso a VPN, que tenían notebooks, computadores que se pudieran transportar a la casa y no tener los desktops en el fondo, que son esos computadores grandes que son de escritorio. Entonces, muchas empresas tuvieron de un día para otro que adoptar el teletrabajo sin tener una preparación a nivel de equipos computacionales, de software, y lo más importante, no tener preparada la cultura organizacional para trabajar de una manera distinta. Esto significó un gran desafío, por ejemplo, para los líderes. Los líderes tuvieron que aprender a gestionar equipos en remoto, equipos virtuales, y había varias cosas que hubo que cambiar. Hubo que cambiar la frecuencia de las comunicaciones, hacerla ojalá mucho más frecuente, cambiar varios procesos. Si yo estoy contratando, y muchas personas fueron contratadas en pandemia, por ejemplo, que era algo era algo absolutamente fuera de lo que estábamos acostumbrados, cuando llegamos a un nuevo trabajo, vamos el primer día, ese día nos reciben, nos saludan, nos dan una bienvenida, nos pasan nuestro computador, tenemos probablemente una reunión, y de un minuto a otro eso no pasaba así, y yo tenía que entrar a un nuevo trabajo sin conocer a nadie personalmente, sin ni siquiera haber visto nunca a mi jefe en persona, y tenía que el primer día conectarme y conocer virtualmente mi equipo de trabajo. Y eso obviamente implicó la adaptación de procesos como la inducción y el onboarding de qué es lo que se estaba haciendo. El computador tal vez no tenía que llegar el primer día, sino que ojalá que llegara antes, para que la persona pudiera estar preparada y poder conectarse, por ejemplo, a las reuniones. Y muchas cosas así tuvieron que adaptarse. En el mundo productivo, el mundo de la salud, el mundo del transporte, que no pudieron adoptar medidas de flexibilidad como teletrabajo, sí hicieron muchos ajustes de la manera de transportarse, la manera de trabajar, el uso de elementos de protección personal, y todos tuvimos ahí un cambio bien importante. Después de 2 años de pandemia, hoy día se dice que estamos volviendo a la normalidad, pero hay muchos aprendizajes que hemos tenido también en estos 2 años, de cómo se puede trabajar de una manera distinta, personas que tuvieron la oportunidad de trabajar con turnos distintos o de trabajar desde la casa, hoy día tal vez no están tan entusiasmados en volver a trabajar de lunes a viernes como era el esquema antiguo, y todo esto requiere que las empresas también vuelvan a pensar cuál es su propuesta de valor, porque el mundo cambió. Los trabajadores hoy día tienen otras expectativas de sus lugares de trabajo, esperan que las empresas se preocupen mucho más de ellos, que se preocupen de su salud mental, que se preocupen de ellos no solamente como trabajadores, sino que también como personas. Y las empresas hoy día también tienen un gran desafío en cómo atraer y cómo desarrollar talento. Así que este es un poquito el contexto de todos los cambios que estamos viviendo. Pero ¿qué es lo que nos dicen los estudios internacionales? El Foro Económico Mundial, o World Economic Forum, tiene un informe muy interesante que se llama El futuro de los empleos. Y de acuerdo al último informe publicado, ellos anunciaron cómo están cambiando las competencias que se espera que tengan los profesionales. Y publicó cuáles eran estas 10 habilidades que se espera que tengan los profesionales del año 2025. La verdad es que esto ha tenido un cambio muy importante a lo largo de los años. Y hoy día lo que se espera como las habilidades más diferenciadoras de una persona a la hora de mantener su empleabilidad es un mix, es una mezcla de distintas habilidades donde, si bien hay presentes algunas habilidades de orden más tecnológico, que es lo que uno podría deducir hoy, ahora en esta nueva era digital, casi que todos tenemos que aprender a programar, sí y no. Es algo deseable, pero la verdad es que hoy día las grandes habilidades que nos están diferenciando, que están diferenciando al talento, tiene que ver mucho con las maneras de razonar, tiene que ver mucho con las maneras de cómo yo también me hago cargo de mí mismo y cómo yo me relaciono con otras personas. O sea, hay una vuelta a lo humano, a cómo aquellas características que realmente nos distinguen como personas, como seres humanos, son aquellas grandes habilidades que van a ser nuestro principal capital a la hora de emplearnos. Y no, por ejemplo, habilidades como tener buena memoria, con rapidez para ingresar información. Eso es algo que quedó en el pasado. ¿Qué tipo de habilidades son las que estamos hablando? El pensamiento analítico, la capacidad de innovación. Número 1.
el aprendizaje activo. Algo que hoy día hemos aprendido es que la capacidad de adaptarnos a este entorno que cambia tanto, ¿qué significa? Que si bien yo estudié en la universidad, yo saqué mi cartón universitario y uno como que decía, ya con este título como que ya la hice, como que ya tengo asegurado toda mi carrera laboral, eso no es así. Eso no es así en el nuevo contexto. Porque el nuevo contexto está cambiando a tal velocidad que requiere que yo continuamente me esté actualizando y que yo siempre esté aprendiendo. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es la manera que tengo para poder adquirir nuevas herramientas y para poder también ser efectivo en estos entornos que están cambiando y que tienen nuevos desafíos. Resolución de problemas complejos, otra de las habilidades. Pensamiento crítico. Creatividad. Creo que la creatividad, una de las características más humanas que tenemos, cómo con toda nuestra experiencia, con todos nuestros conocimientos, nosotros podemos hacer productos únicos, escribir artículos, ilustraciones, cómo abordamos proyectos de una manera creativa, es algo netamente humano y es algo donde podemos nosotros incorporar nuestra experiencia, todos nuestros aprendizajes en hacer algo único que probablemente nunca va a poder hacer un computador. Liderazgo e influencia social es otra de estas habilidades distintivas. Liderazgo va mucho más allá de solamente yo tener un rol formal de jefatura. Hoy día están los líderes de proyecto, el poder empujar iniciativas, donde tal vez tú vas a tener que armar un equipo de trabajo, no vas a tener necesariamente un liderazgo formal, pero como tú tienes esa influencia para movilizar ese equipo de trabajo es algo que se va a necesitar transversalmente. Así que ahí no voy a dar el detalle de las siguientes, hay un par de tecnología, resiliencia, tolerancia al estrés, razonamiento, pero acá tenemos que, con qué quiero que nos quedemos, es que hoy día las nuevas habilidades son habilidades que tienen que ver mucho con la manera en que pensamos, que resolvemos problemas, en cómo aprendemos de manera continua y cómo nos relacionamos con otros. Y un dato de alto impacto, que se espera que para el 2025, la mitad de todos los empleados, de todos los trabajadores, va a tener que aprender nuevas habilidades para desarrollar nuevos trabajos. Y eso nos pone un gran desafío en cómo hoy día vamos a tener que acostumbrarnos a este cambio. El cambio llegó para quedarse y vamos a tener que hacer cosas distintas y ser bastante intencionales, planificados. Y esto no es algo solamente con una responsabilidad de la empresa, sino que hay una gran responsabilidad de cada uno de nosotros, como profesionales, como trabajadores, en nosotros también preocuparnos de mantenernos al día y también hacernos la pregunta de dónde queremos trabajar, dónde se pueden ocupar mejor nuestras capacidades. Esta imagen es lo que siempre se mostraba cuando hablábamos de desarrollo de carreras, como la escalera corporativa, y como que siempre había como una progresión lineal. Yo entraba a una posición como analista junior, después era analista senior, después jefatura, supervisor, subgerente, gerente, director, gerente general. Y era como algo como que uno iba como por una escalera y como por una misma línea. Si yo entraba probablemente al área de finanzas, seguía desarrollándome por el área de finanzas, si yo entraba al área comercial, seguía desarrollando mi carrera por el área comercial. Bueno, esto además hay un hombre, así que ya con eso yo les digo todo. Este modelo de desarrollo de carrera está completamente obsoleto. La escalera corporativa ya no existe y por varias razones. Una de las razones también es que las estructuras organizacionales hoy día se están aplanando. Las posiciones de jefatura formales, de ser gerente, ya son cada vez menos. Y no siempre es tan relevante llegar a ese cargo de gerente como un gran fin, sino que tiene hoy día incluso mucho más, más mérito el poder circular, por ejemplo, entre distintas áreas de trabajo, ya no quedarme solamente en una línea funcional. Si yo entré por el área financiera, trabajar el día de mañana en el área comercial, en el área de proyecto o incluso recursos humanos. Eso es algo que entrega mucho más valor a la persona, el poder tener esta amplitud de conocimiento, desarrolla mi capacidad de adaptación también, en cómo yo puedo desarrollar distintos trabajos en distintas áreas que van a requerir que yo desarrolle distintos tipos de habilidades y de cualidades, y de esa manera el desarrollo de carrera ya no es algo lineal, sino que es algo que no tiene, yo diría, como una figura fija, porque yo puedo tener un crecimiento de carrera si yo me muevo tal vez un cargo de manera lateral, pero que me implica ampliar mis conocimientos. Así que este modelo de carrera lineal, ascendente, y que bueno, ahí había un hombre además, hoy día es para hombres, para mujeres, y hay que abrirse la cabeza donde
La verdad, los límites lo pone cada uno. ¿Cómo nosotros podemos conectarnos con nuestros intereses? ¿Cómo queremos aportar? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cómo podemos ser nuestra mejor versión? Es una pregunta que cada uno tiene que contestar. ¿Y cómo puedes seguir aportando en eso más allá de la experiencia que uno tenga? No porque yo tenga una experiencia X, voy a tener que trabajar toda la vida en eso, sino que yo tengo una serie de potencialidades y puedo trabajar también en nuevas cosas. Y aquí quiero detenerme un segundo en el concepto de empleabilidad. Yo creo que hablamos de empleabilidad, pero no sé si realmente nos conectamos con qué significa realmente. Y la empleabilidad se entiende como el conjunto de aptitudes y actitudes que permiten a una persona, primero, conseguir y conservar un buen empleo. 2, progresar en el trabajo, que significa tener más responsabilidades, poder cambiarse de cargo. Y tercero, y este punto es súper interesante, adaptarse a la evolución de la tecnología y las condiciones del mercado a lo largo de su vida profesional. Esto también es parte de la empleabilidad. Y acá creo que hay algo que nosotros vamos a tener que ser muy conscientes de qué implica estar trabajando en esta era digital y qué implica los cambios de esta cuarta revolución industrial. La tecnología ha avanzado mucho, va a seguir avanzando y nada lo va a poder parar. La tecnología es algo que nosotros podemos usar en nuestro beneficio. Hay que entender cómo usamos la tecnología. La tecnología, por ejemplo, nos va a permitir automatizar varias funciones. Si es que va a reemplazar o no una función de manera completa, como todo este gran titular que aparece mucho, los robots me quitarán mi empleo, la verdad es que es una minoría no muy alta de cargos que pueden ser reemplazados de manera completa por la automatización, por robots. Pero sí, todos los cargos o casi todos los cargos pueden ser reemplazados parcialmente por automatización. Y eso por un lado es una buena noticia, porque nos permite ahorrar tiempo. En todo lo que son tareas repetitivas, tareas en el fondo que impliquen en el fondo un análisis simple, no un análisis complejo, son cosas que se pueden automatizar y nos permiten ganar tiempo, nos permiten dedicarle más tiempo a aquello que entrega más valor. Pero sí tenemos que anticiparnos a entender, si nosotros estamos haciendo una tarea de baja calificación, una tarea repetitiva, va a tener una mayor probabilidad de tener un porcentaje alto de automatización, y yo necesito adelantarme también a cómo yo puedo mantenerme empleable en el tiempo. Este tercer punto, cómo yo me adapto a la evolución de la tecnología y las nuevas condiciones del mercado. ¿Qué es lo que pueden hacer las empresas para apoyar en esto? Y como digo, esto es una responsabilidad compartida, las empresas, pero también los profesionales. Y una de las cosas importantes que tienen que estar haciendo las empresas tiene que ver con desarrollar el talento. ¿Qué significa desarrollar el talento? Y acá, como decía, esto es una responsabilidad compartida, ¿ya?, entre la empresa y el colaborador. La empresa hoy día tiene una responsabilidad de ofrecer alternativas de aprendizaje, de capacitación. Yo hablo más de aprendizaje y no de capacitación, porque la capacitación yo creo que es el modelo y el enfoque antiguo que había, donde yo, empresa, hago cursos de capacitación y te los entrego, y son cursos de capacitación que te ayudan a mejorar en tu cargo actual. Hoy día se habla mucho más de aprendizaje. ¿Y por qué? Porque el aprendizaje va mucho más allá de solamente un curso. El aprendizaje además implica un rol activo de la persona en estar aprendiendo de manera activamente, intencionalmente, y yo no solamente tengo que aprender de las funciones que tienen que ver con mi cargo actual, sino que ojalá yo también pueda estar preparándome para futuros roles que yo pueda asumir. Y otra de las cosas nuevas es el enfoque 70-20-10. El enfoque 70-20-10, ¿a qué se refiere? ¿Cómo aprendemos en la práctica? Y este enfoque dice, 70% de lo que nosotros aprendemos, lo aprendemos a través de la práctica. Lo aprendemos cuando hacemos las cosas. Luego, 20% lo aprendemos a través de lo que nosotros aprendemos de otras personas, el aprendizaje social. Cuando yo acompaño y le hago sombra a un compañero de trabajo, cuando yo tengo un mentor de carrera, por ejemplo. Entonces yo también aprendo mucho a través de otros y observando a otros. Solo 10% de lo que aprendemos, lo aprendemos a través de un curso formal. Entonces, este nuevo enfoque, obviamente que le entrega mucho más poder de decisión a las personas sobre cómo pueden aprender, cómo pueden estar aprendiendo y creciendo profesionalmente día a día en su trabajo, en la medida que
puedan estar realizando nuevas labores, participando en nuevos proyectos, que puedan estar conectando con otras personas y aprendiendo de otros, y también obviamente aprovechando oportunidades de desarrollo y crecimiento en la empresa. Luego, ¿cuáles son estas nuevas habilidades que se están buscando y que hoy día son los que están creando nuevos empleos? Habilidades que tienen que ver con la programación, con la gestión de datos, con la salud. La salud hoy día tiene una demanda tremendamente alta, es algo que va a seguir creciendo. Hay un fenómeno de envejecimiento de la población, así que esto de verdad se requieren muchos más profesionales de la salud. El e-commerce, el comercio electrónico, que vimos también que hubo una gran revolución, estando muchas personas en cuarentena, personas que nunca habían comprado a través de internet lo empezaron a hacer, así que hoy día tiene un gran desarrollo y creció muchísimo el e-commerce. El marketing, la educación a distancia, el aprendizaje de otros idiomas como el inglés. Y todo esto nos lleva a dos conceptos que también se han hablado mucho, que son el upskilling y el reskilling, que los dos tienen que ver con reconversión laboral. El upskilling tiene que ver con el aprendizaje para el perfeccionamiento laboral, como yo puedo adquirir nuevas herramientas para hacer mejor mi trabajo actual, y el reskilling, que es lo que hablaba el Foro Económico Mundial, de este 50% para el 2025, que tiene que ver con aprender nuevas habilidades para desarrollar nuevos empleos. Segundo gran desafío, atraer talento. Decíamos que el mundo cambió, las personas tienen hoy día otras expectativas, ¿ya? Entonces las empresas hoy día necesitamos entender qué es lo que quieren hoy día los trabajadores. ¿Cuál es el segmento que a mí me interesa contratar? ¿Para qué segmento quiero ser yo atractivo? Hoy día hay una gran guerra por el mismo talento. Muchos de los cargos que hablábamos antes, los cargos de tecnología, cargos de marketing, son cargos que no solamente las empresas de tecnología están buscando, todas las empresas están buscando hoy día. Empresas de servicio, empresas productivas necesitan hoy día incorporar más tecnología. Entonces, la verdad, hoy día es mucho más competitivo el cómo yo puedo ser una empresa atractiva, y esto implica que cada empresa tiene que desarrollar una propuesta de valor que sea única y que sea diferenciada de otras empresas. La flexibilidad laboral, muy valorado, ¿ya? La flexibilidad va mucho más allá de solamente ofrecer una opción de teletrabajo, y hablábamos que es una opción que hay muchos sectores que no lo pueden ofrecer el teletrabajo. Todo lo que tiene que ver con ámbitos productivos, con sector salud, con sector transportes, logística, no lo pueden ofrecer, pero sí hay otras maneras de flexibilidad. Flexibilidad en los turnos, ofrecer más días de vacaciones, ofrecer jornadas libres. Entonces, esto es un punto que yo sugiero poner mucha atención. Y bueno, ¿y cómo diferenciar la propuesta de valor? Como decía, porque hoy día tenemos, la verdad, una gran competencia por atraer el talento, y necesitamos que nuestra empresa, a través de tener un propósito único, también se pueda conectar, pueda inspirar a las nuevas generaciones para ser un lugar atractivo para trabajar. El cómo encontramos el mejor talento en el momento adecuado, para el cargo indicado, va a ser un arte que vamos a tener que seguir trabajando. Esto no es solamente una responsabilidad de las gerencias de recursos humanos, de las gerencias de talento, sino que es una responsabilidad de todos quienes tienen un rol de liderazgo dentro de las empresas, y es también una responsabilidad de cada uno de nosotros como profesionales, quienes tenemos que anticiparnos al futuro, estar preparados y buscar cómo mantenemos nuestra empleabilidad. Bueno, y esta frase ya para ir cerrando: la mejor manera de predecir el futuro es que nosotros lo creemos. Así que yo los invito a ustedes a que ustedes diseñen cómo quieren que sea su futuro. Así que muchas gracias a todos. Ahí les dejo mi contacto para que sigamos conectados a través de LinkedIn, y muchas gracias a todos. Patricia, ¿no se escucha? Ahí sí. Ahí. Bueno, estamos hablando de los desafíos tecnológicos, así que qué mejor que ir aprendiendo también de la pandemia, todo lo que nos ha dejado, y a veces pasa esto del audio. Denise, comentaba que muchas gracias por su exposición, porque queda la invitación hecha a hacer este análisis de no solo qué se está haciendo a nivel organizacional en la búsqueda y el desarrollo del talento, sino que individualmente qué estamos haciendo. Y a todos ustedes que nos están viendo, y les quiero recordar que vamos a recibir preguntas. Obviamente surgen muchísimas después de la exposición de Denise. Las pueden enviar por correo electrónico a eneo@pro-o'higgins.cl.
porque más allá de las dudas que puedan tener o comentarios que puedan tener por lo que nos hablaba Denise, ahora vamos a iniciar un panel de conversación con 3 invitados. Eugenio ya adelantaba quiénes van a estar con nosotros, y ahí, sin duda, también van a surgir otras preguntas, y la idea es después comentarlas en un panel de conversación. Voy a presentarles quienes nos acompañan ahora. Cada uno de nuestros invitados va a tener 10 minutos, ellos van a hablar sobre distintos temas que tienen que ver con la gestión del talento, y después vamos a terminar este Eneo 2022 con una conversación, respondiendo sus preguntas, pero también pimponeando un poco lo que nos va dejando finalmente este encuentro. Saludo entonces a Rafael Berguán, presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, a Manuel Farías, director de Educación Técnica y Trayectorias Formativos Laborales en Fundación Chile, y también saludo a David Bravo, director del Centro de la Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales. Ahora, en primer lugar, voy a dejar con ustedes a Rafael. Como les decía, él es presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, tiene 10 minutos para hacer una breve exposición. Rafael, bienvenido, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias, Patricia, por la invitación. Gracias a todos por esta oportunidad para poder compartir algunas breves reflexiones, 10 minutos, sobre la importancia del trabajo para la productividad. La idea es mencionar temas claves en el contexto chileno para desarrollarlos luego durante la conversación, y voy a hablar obviamente desde la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Voy a coincidir bastante, creo yo, dada la experiencia de la comisión que presido en términos de los estudios que hemos hecho, con la presentación, la interesante, entretenida y excelente presentación que hizo Denise. Déjeme entonces partir con lo obvio. Los temas, la gente que nos está escuchando no tiene por qué aproximarse desde la mirada conceptual a esto, pero temas como talento, conocimiento, innovación son, y esto es obvio, insisto, son clave para una mayor productividad. Cuando yo pienso en productividad estoy pensando en producir más con menos, para alcanzar, por ejemplo, mayores niveles de actividad utilizando menos recursos naturales, liberando recursos que siempre se destinan a inversión para consumo, liberando horas trabajadas para acceder a más tiempo libre. O sea, estoy pensando en alcanzar mayores niveles de prosperidad. Eso es lo que tengo en la cabeza cuando pienso en productividad. Ahora, para tratar de contextualizar esto, cuando uno habla de productividad hay, yo diría, 2 fuentes principales que la impulsan. La primera es la innovación, mejorar la calidad del capital utilizado. Pero hay una segunda fuente que es muy relevante y que se llama en economía reasignación. Uno puede reasignar, por ejemplo, cuando desvía producción de empresas que no funcionan bien a empresas que sí funcionan bien, y la economía se hace más eficiente. Pero también lo hace, y esto tiene mucho que ver con lo que decía Denise, cuando uno reasigna, cuando, por ejemplo, asocia a las personas con actividades que pueden realizar de manera más eficiente. Esto último es clave y consiste básicamente en aprovechar de mejor manera nuestros talentos, de lo que estamos hablando. Lo que está implícito en lo que estoy diciendo es que no todos hacemos todo bien, por supuesto. Y todos y todas tenemos la posibilidad de hacer algo bien. El gran desafío de las organizaciones públicas y privadas es generar ese matching entre lo que nosotros podemos hacer bien y lo que la organización necesita. De hecho, esto que parece obvio, no es tan fácil, porque no solo hay que reconocer aquello en lo que funcionamos bien, sino que hay que estar dispuesto a dejar de hacer lo que hemos hecho por mucho tiempo. Es decir, hay que estar dispuesto a cambiar. Y las personas no hemos evolucionado para cambiar, hemos evolucionado para sobrevivir. Nuestra cabeza está preparada para estar ahí mañana, no para asumir el riesgo de empezar a hacer algo distinto a lo que estamos acostumbrados a hacer. De hecho, en economía esto se llama destrucción creativa. Es un poquito agresivo el término. Yo destruyo algo con todo el dolor y miedo que eso puede generar. Destruyo una empresa, pero libero recursos para que sean utilizados en un proyecto que funciona mejor. De alguna manera destruyo, no por completo, la historia en la que yo me he involucrado trabajando en una determinada tarea o actividad, para poder yo ahora desarrollarme bien profesionalmente y contribuir mejor al lugar en el que estoy, haciendo una tarea en la que yo funciono mejor. Ese es el proceso de destrucción creativa
Eso es lo que está detrás de asignar los talentos a una buena tarea. Eso es lo que consiste básicamente en reasignar recursos desde el trabajo hacia funciones que son, al final, más eficientes. Y eso, si lo queremos llevar a datos, a propósito de lo que hacía Denise, en los estudios académicos muestran a nivel general que ese proceso de reasignación explica más o menos 70% de las ganancias de productividad agregada. El otro 30% es el proceso de innovación. Estamos dando números generales, pero es solo para motivar. Entonces uno tiende a pensar en cómo innovamos, pero claro, la innovación entendida como acceder a mejor tecnología es una parte muy importante, es un tercio de la historia. Pero hay 2/3 de la historia que tienen que ver con asignar adecuadamente nuestra persona y esas mismas tecnologías a un uso más eficiente, más adecuado. Y eso es algo que nos cuesta mucho. Ahora, en este contexto quiero destacar un par de elementos para la conversación que viene después en los 5 minutos que me quedan. Lo primero es que, bueno, para poder asignar adecuadamente nuestro talento o buenas tareas hay que reconocer que no todos somos iguales. Si no, la pregunta no existiría, estaríamos haciendo todo lo mismo. Por lo tanto, el mundo es un mundo heterogéneo y hay que reconocer esa heterogeneidad y las necesidades que tenemos también son distintas, incluso dentro de una misma organización. Y gestionar adecuadamente esto requiere hacerse cargo de la necesidad de políticas que son distintas dependiendo de con quién estoy hablando y de qué tarea estoy trabajando. Lo segundo es que esto no depende solo de nosotros, depende también del contexto en el que estamos insertos. No es verdad que las personas tenemos la responsabilidad completa de generar esa asignación entre trabajo y talento y función eficiente. Es una decisión que tiene que tomarse a nivel de organización y que depende de la capacidad de la gestión, de los gerentes, de las gerentas, de la capacitación y de tantos otros factores del capital que tenemos para que funcione adecuadamente. Y lo tercero, que esto exige involucrarse en un proceso continuo de aprendizaje. Lo decía muy bien Denise, yo estoy de acuerdo con ella. Nosotros tenemos un sesgo hacia una educación que es parcial, que se enfoca en un momento del tiempo y que luego permitiría que nosotros nos desarrollemos hasta que nos jubilemos 40 años después. La verdad que los alemanes tienen un concepto muy bonito, ellos hablan de aprendices de por vida. El conocimiento necesario para un mundo en el cual la eficiencia se optimiza es uno en el cual la educación es un proceso continuo. Eso es algo a lo que tampoco estamos acostumbrados. Entonces, esto al final tiene que ver, en los 4 minutos que me quedan, tiene que ver con qué estamos aprendiendo, de manera tal que podamos, por ejemplo, contribuir a una tarea particular, entendiendo nuestras propias heterogeneidades. Y eso exige flexibilidad para adaptarnos a las nuevas necesidades que surjan en el proceso. Esto tiene que ver con cómo y cuándo estamos aprendiendo, en el sentido que nuestra formación no puede ser uniforme y temporalmente parcial, sino que tiene que ser un proceso continuo, como decía. Y finalmente, una crítica a propósito de varios estudios que hemos hecho en la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, también tiene que ver cuando pensamos esto de la política pública con el para qué. Porque uno de los grandes problemas del sistema de capacitación es que no se conecta, no tiene pertinencia laboral, no se conecta con las necesidades del contexto. Y esas necesidades van cambiando, a propósito de lo que decía antes, un proceso continuo y flexible. Entonces, mis mensajes para terminar son que tenemos que avanzar hacia mayor flexibilidad. Esto parece un discurso vacío, pero es de los conceptos que son más resistidos muchas veces por las personas. Hace solo un par de días leí declaraciones de algún representante de la CUT diciendo cualquier reforma que se haga no puede incorporar flexibilidad. La flexibilidad no es precarización, es una condición absolutamente esencial para que las personas podamos potenciarnos profesionalmente. Son precisamente las mujeres que perdieron el trabajo durante la pandemia o que tuvieron que asumir múltiples labores injustamente por razones culturales, las que necesitan más que nadie flexibilidad para poder desarrollarse profesionalmente. Lo mismo pasa con los jóvenes, con los adultos mayores. Segundo, hay que avanzar hacia reconocer esa importancia de que no todos necesitamos lo mismo y entender que nuestro trabajo tiene que complementarse, no sustituir la tecnología. La experiencia del siglo XX ha sido tremendamente exitosa en esta dimensión, pero insisto, lo estoy hablando desde la academia, mirando desde una sala cómoda, un proceso de cambio que tendemos a resistir y que a veces fracasa.
y por lo tanto tiene que venir acompañado de políticas públicas que se hagan cargo de contribuir durante la transición, sobre todo cuando los procesos son resultados de un momento tan dramático como el que vivimos durante la pandemia. Entonces, cierro diciendo que todo lo anterior implica estar involucrado en un proceso de formación continuo. Esto implica que nuestras decisiones y las acciones de política pública que siguen sesgadas hacia una educación que es profesional, parcial y enfocada en un momento del tiempo, tiene que ser una aproximación que sea parte de un proceso de aprendizaje pertinente, continuo y consciente de las distintas necesidades que tenemos cada uno de los que participamos del proceso productivo. Lo dejo hasta acá entonces y gracias por estos 10 minutos y después seguimos conversando. Rafael, muchísimas gracias a usted por la intervención. Quedan varias preguntas planteadas, vamos a hablarlas en el panel. Les recuerdo además que estamos recibiendo sus preguntas en el mail eneo@pro-o'higgins.cl y ahora los dejo con Manuel Farías, director de Educación Técnica y Trayectorias Formativo-Laborales en Fundación Chile. Manuel, bienvenido, ¿cómo está? Bueno, muchísimas gracias y quiero saludar también no solo a los integrantes del panel, sino que también a todas las personas que nos siguen por las pantallas de EMOL y por supuesto a la Corporación ProO'Higgins por esta importante iniciativa que nos permite detenernos unos minutos en nuestra actividad laboral, digamos, o educacional y poder reflexionar sobre ello. Quiero compartir una presentación muy breve que tengo, que espero poder, digamos, alcanzar a poder trabajarla. Bueno, particularmente hay que señalar que lo que estamos formando hoy tiene un impacto naturalmente en el tipo de sociedad o en el desarrollo que los países van a tener y particularmente las distintas instancias, digamos, ¿no? Las empresas, las organizaciones en particular. Evidentemente, el cómo nosotros estemos concibiendo hoy la educación tiene un impacto fundamental, digamos, en cómo este país o cómo los países van a desarrollarse y si acaso van a lograr prosperidad y transformación. Hoy por hoy existen distintos paradigmas que han venido cambiando o están cambiando. Ya hemos hablado acá de la cuarta revolución industrial y que fundamentalmente pone ojo y un acento fundamental, digamos, en todo lo que es la fusión tecnológica, ¿no? Y los desafíos que hay. Hace algunos años atrás, un sociólogo alemán habló de la sociedad del riesgo, Ulrich Beck. Creo que la sociedad del riesgo está presente, ¿no? Lo que hemos escuchado respecto del impacto del COVID, o bien otros riesgos que están relacionados con la crisis climática, o riesgos que están relacionados también con los conflictos, digamos, fundamentalmente hoy tenemos una guerra en Europa en particular, pero bueno, hay una gran cantidad de conflictos en ciernes en distintos lugares. Ya se dejó de hablar de la educación terminal, hoy se habla de educación para toda la vida, y la verdad de las cosas es que las distintas personas están comprendiendo esa dirección. Hay nuevas credenciales que empiezan a surgir en la educación, ya no son solamente los títulos profesionales, los habilitantes, sino que también hay otro tipo, digamos, de credenciales que permiten acreditar las competencias y las habilidades que requieren las empresas y las industrias. Por cierto que eso nos plantea que existe un foco también en el desarrollo de otras habilidades, no solo las habilidades técnicas, sino que se habla de las habilidades para el siglo XXI, ¿no? Hay un mercado, y hablo de mercado porque precisamente está más bien orientado a generar, digamos, ingresos para distintas instituciones, que es la masificación online, tanto de la formación tradicional como de nuevas formas de formación, ¿no? Como los cursos masivos, digamos, de formación de competencias o habilidades o de especializaciones. Y por otro lado también la educación superior particularmente ha venido experimentando un aumento en los costos, que es muy importante, sobre todo en los países desarrollados hoy, no pareciera ser que uno no solamente paga, digamos, la educación, sino que también está pagando las facilities, ¿no? Que las distintas instituciones están proveyendo. Y hay un concepto que está instalado,
que es el del retorno de la inversión. Es decir, cuánto yo voy a recuperar de aquello que estoy invirtiendo por educación, en particular cuando yo soy el que pago, digamos, por educación y no necesariamente la recibo. Bueno, muy brevemente voy a pasar por algunos tópicos. Por ejemplo, respecto del empleo. Bueno, efectivamente hay una discusión respecto de cuánto van a reemplazar los empleos tecnológicos con los empleos que hoy, digamos, se están creando. Y los reportes, tanto del World Economic Forum como reportes de distintas consultoras internacionales, Naciones Unidas, incluso de la Comisión de Desarrollo del Futuro, señalan que en general se van a crear más empleos, porque se van a ir reemplazando empleos, digamos, que actualmente se están desarrollando con empleos que tienen un foco más en habilidades tecnológicas. Por eso que los empleadores están empezando a buscar perfiles que están acordes con estos avances tecnológicos. Adicionalmente, también las compañías buscan nuevos tipos de credenciales que den cuenta también de los saberes, de las habilidades y de las competencias de otra manera, de una manera un poco más ágil. Y en ese contexto, la educación superior está con ciertas dificultades para seguir este ritmo de cambio. Bueno, hay, por ejemplo, experiencias que han desarrollado algunas compañías, ¿no?, que les han permitido desarrollar sus propios programas de entrenamiento al interior, digamos, de sus empresas. Y estas empresas han hecho alianzas con instituciones tales como, por ejemplo, Google, Apple o Amazon, que han venido en conjunto también con algunos centros universitarios, impulsando iniciativas que están orientadas a fortalecer estas capacidades y estas habilidades que requieren, digamos, para los nuevos desafíos empresariales. Adicionalmente, la industria 4.0 o la revolución industrial, la cuarta, nos plantea, digamos, como desafío, ¿no es cierto?, bueno, que hay instrumentos tales como el Big Data o el Machine Learning que están transformando las credenciales del futuro. Por lo tanto, hay muchos desafíos. Ahora, algunos de los desafíos que están enunciados aquí evidentemente están más bien relacionados con que hay ciertas paradojas, ¿no? Porque por un lado, las universidades o los centros de educación superior consideran que la mayoría de sus estudiantes están siendo bien preparados, tal como lo señala una encuesta que aplicó McKinsey a universidades norteamericanas. Pero por el contraste, tanto el mundo laboral como los propios egresados piensan, digamos, completamente distinto, por lo menos piensan, digamos, que en realidad faltan todavía habilidades profesionales o competencias, digamos, para poder acercarse al mundo laboral. Entonces, esta skill gap, ¿no es cierto?, es una skill gap que está presente no solamente en los países desarrollados, sino que también en nuestros países, y por lo tanto, por ello que es absolutamente imprescindible empezar a mirar otros, digamos, espacios de formación. Entonces, estos espacios de formación, naturalmente que están buscando alinear las necesidades que tiene el mercado del trabajo con las competencias y las habilidades que tienen que ser formadas para los estudiantes. Algunos han señalado que el problema fundamentalmente es de estructura, es decir, cómo se organizan los distintos actores para levantar y validar estas competencias o las habilidades. Cuando hablo de los distintos actores, hablo del Estado, hablo de las empresas, hablo de los trabajadores y hablo de las instituciones de formación propiamente tal. Por lo tanto, todavía no hay un acuerdo claro entre estos distintos actores. Sin embargo, no todo tiene que estar orientado hacia la técnica, porque también nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa con la formación ciudadana, la ética social, la conciencia ambiental, la diversidad, la inclusión y las mismas humanidades? Hay experiencias de algunos países que en algunas universidades cerraron las facultades de humanidades, por ejemplo, el caso de Japón hace algunos años atrás, precisamente porque el objetivo o la tarea planteada por el gobierno era fortalecer la ciencia y la tecnología, fundamentalmente. Algunas ideas principales y tal vez muy en breve respecto de cuál debiera ser el rol de la educación superior. Bueno, la certificación del aprendizaje dejó de ser un medio y hoy día se está transformando en un fin en sí mismo. Esa es como una tendencia que estamos mirando. Por tanto, el rol de la educación superior tiene que ser el mismo cuando hablamos de formación para el mercado del trabajo. En realidad aquí tal vez el camino, ¿no es cierto?, es ir
transformando este sistema por un sistema bastante más flexible, de tal manera que los ingresos y la salida, tanto a la educación como al mundo del trabajo, tengan componentes que permitan y faciliten, digamos, esta articulación de trayectorias formativas laborales propiamente tal. En este mismo sentido han surgido las credenciales alternativas, es decir, ya no solamente es el título de grado profesional, sino que, o el título tradicional propiamente tal, sino que hay además, digamos, un conjunto de alternativas específicas que se están buscando, como estas que son las credenciales alternativas, los cursos, digamos, en línea fundamentalmente, nanocréditos, micro, máster, en fin, una serie de iniciativas que han venido trabajándose. Ahora, en esa misma dirección, este espacio formativo tiene 3 desafíos, ¿no? Confianza, es decir, quién emite el crédito y cómo se controlan los estándares de calidad. Transparencia, qué granularidad se requiere para representar adecuadamente una habilidad. ¿Cómo podemos crear un sistema de búsqueda, verificación y creación de estas credenciales? Aquí el blockchain puede ser una alternativa interesante, ya hay alguna experiencia. ¿Y cómo documentamos el aprendizaje de los estudiantes para lograr lenguajes comunes en estas habilidades? Finalizo señalando que hay algunas acciones que propongo, digamos, ¿no?, para la educación superior, particularmente la técnica profesional. Poner foco en la formación de competencias y habilidades para el siglo XXI es más que necesario. Formar a los docentes con foco en la sustentabilidad, inclusión social y económica. Políticas públicas para garantizar financiamiento e institucionalidad para la investigación, el desarrollo y la transferencia tecnológica. Generar alianzas sectoriales o multisectoriales para abordar las metas concretas en el país. Y además una cuestión normativa. Fundamental incorporar nuevos criterios de acreditación institucional para ir incorporando, por ejemplo, la sustentabilidad, la inclusión social o la economía digital en las dimensiones a evaluar. Bueno, con ello yo pretendo quedarme precisamente en honor al tiempo y dar las gracias y dejar algunas otras ideas para las preguntas. Muchas gracias. Manuel, nos quedamos ahí con todas esas ideas finales, las preguntas sobre todo. Obviamente, si aquí está cambiando el mundo empresarial, lo que se está buscando, tiene que cambiar también la formación de todas las personas que están egresando de las instituciones educativas. Vamos a seguir ahora con nuestro siguiente panelista, David Bravo. Él es director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. Antes de darle la palabra a David, le recuerdo a todos ustedes que estamos recibiendo sus preguntas en el correo electrónico eneo@pro-o'higgins.cl. Ahora sí, David, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a la Corporación ProHiggins para poder participar junto con la y los colegas acá en este panel en Eneo. Creo que es muy importante el trabajo que están haciendo ustedes para el mundo privado y público en la región, pero también mirando esta región, algo como lo que debería estar ocurriendo también en cada una de las regiones del país. Lo que me han pedido que a lo que me refiera es sobre el tema de la migración en Chile, que es uno de los fenómenos que tal vez ha sido los rasgos más salientes dentro de los aspectos que llaman la atención en los últimos 10 años y también sus implicancias en el mercado laboral, de forma de complementar un poco la excelente exposición de Denise. Felicitaciones, Denise, muy interesante. Y por cierto, también todo lo que profundizó Manuel y Rafael. Sin duda hemos vivido una transformación muy importante. Hasta hace, bueno, cuando uno miraba 10 años atrás, 15 años atrás, la población extranjera residente en Chile no superaba el 1% de la población. Hoy día, el último dato de población extranjera, estamos cerca ya del 1.600.000 personas que están viviendo en Chile, y eso es aproximadamente un 8% de la población. O sea, sin duda hemos pasado, ¿cierto?, de una población que hasta hace no mucho, ¿cierto?, especialmente con este gran influjo de migración que tuvimos a partir de 2016, era del orden de unas 200.000 personas,
a este 1.600.000 personas hoy día, y que sin duda le ha dado un rostro distinto a nuestro país, ¿cierto? Lo ha hecho más rico también, más diverso. Este flujo migratorio, especialmente el último, ¿cierto? El de, a partir de 2016, también tuvo otra característica, y es que prácticamente un poco menos de la mitad de ese flujo de población son personas provenientes de Venezuela. Y sin duda, el otro elemento también es que cerca de un 20% de quienes entraron en los últimos años son haitianos. Y por supuesto, hemos tenido un flujo que es más o menos como del orden del 10% de la población, con grupos más tradicionales que hemos tenido en Chile, como Perú y Bolivia, pero también un 10% de colombianos. Entonces, eso ha sido, creo que, bastante notorio en nuestras ciudades, en los establecimientos educacionales, en los puestos de trabajo, ¿no? ¿Qué ha pasado con el mercado laboral? El mercado laboral también experimenta ese salto que muestran las cifras de población. Teníamos de nuevo, antes del 2016, teníamos cerca de 370.000 personas que están participando en el mercado laboral con un empleo de nacionalidad extranjera, un 4% de los ocupados. El último dato, las cifras que entregó Línea hace unos días atrás, ya estamos bordeando el 1.000.000 de personas ocupadas. Eso es algo así como un 11% del total de ocupados. La paréntesis, la región de O'Higgins, la proporción es un poco menor, es del orden del 6%, cerca de 25.000 ocupados en la región. Entonces sí ha tenido un impacto en la ocupación. Mercado laboral, Denise lo mencionaba, la pandemia ha generado un cambio que va a ser difícil de mencionar todavía, ¿cierto? Porque probablemente va a tener un impacto de largo aliento sobre nuestras vidas también, y también sobre el mercado laboral. En el caso del mercado laboral sabemos que se produjo esa caída gigante de casi 2 millones de empleos en los primeros meses de la pandemia. Esa es una caída del 22% en la ocupación total. En el caso de los migrantes, los trabajadores extranjeros, tuvieron una caída también muy cercana a eso, una caída como de 19%. En el caso de los trabajadores migrantes. Sin embargo, hay una diferencia bien notoria entre los trabajadores migrantes y los nacionales. Y es que a poco avanzar en la crisis del año 2020, ¿cierto? El punto de mayor caída fue el mes de julio. Bueno, ya como por ahí, por noviembre, cuando uno mira la situación general, nosotros estábamos a mitad camino en la recuperación total a nivel de los ocupados. Se había recuperado solamente 1.000.000 de esos 2 millones de empleos, pero cuando uno miraba la población migrante, ya se había recuperado el total de los empleos perdidos. Vale decir, tuvieron una recuperación mucho más rápida. Ya antes de la pandemia había 897.000 ocupados de nacionalidad extranjera, y ya digamos hacia fines del año 2020 tenemos 900.000 personas ocupadas de nuevo, ¿cierto? Se recuperó muy rápido, y por lo tanto ha mostrado un gran dinamismo durante la pandemia. Tuvo la misma caída que el resto de la población, pero recuperaron rápidamente su empleo, y en la actualidad el nivel de ocupación que tienen los migrantes es 9% por sobre el nivel que había antes de la pandemia. Los 975.000 ocupados que reportó Línea hace unos días atrás, que son migrantes. Mientras que a nivel de la población total, nuestro nivel de ocupación, los 8,8 millones de personas ocupadas, es aún inferior a los 9.060.000 que teníamos antes de la pandemia. Vale decir, la pandemia nos ha mostrado que la población migrante se adapta mucho más rápido,
bueno, tienen la necesidad probablemente también, ¿cierto?, de poder tener trabajo y de insertarse, pero efectivamente la recuperación en los empleos ha sido liderada por los migrantes en el caso de la pandemia. Definitivamente el mercado laboral, así como la población de Chile, ha cambiado su rostro, ha adquirido también esa riqueza que pone la migración, la ha impactado, por cierto, con talento, con flexibilidad. Una de las áreas que mencionaba también Denise, donde esto es aún más fuerte, es en el ámbito de las plataformas digitales, ¿cierto? En una medición que hicimos en la Universidad Católica dentro de nuestra encuesta de empleo, vimos que cerca de un 2% de los ocupados trabaja en este tipo de empleos de la gig economy, como choferes, repartidores, ¿cierto? Etcétera. Pero en el caso de este tipo de trabajo, no es el 2% de la población, como el 2% de los ocupados a nivel general, sino que es prácticamente 4 de cada 10 personas que trabajan en este tipo de actividades son de nacionalidad extranjera. O sea, este es un área que todos podemos apreciar, ¿cierto? Como usuarios, que está bastante, donde tienen una gran participación. Por supuesto, hay muchos desafíos y también oportunidades. Me da la impresión de que dentro de los desafíos está el tema de la obsolescencia de algunas normas, como por ejemplo la del máximo de 15% de extranjeros que están en el artículo 21 del Código del Trabajo, y que creo que definitivamente no se ha puesto en sintonía con la importancia que está teniendo la migración. Y la pregunta es si debería haber algún tope, en verdad, ¿cierto? Pero, en fin, eso es algo que... Pero definitivamente creo que va a pasar a ser una variable restrictiva, digamos, si es que ya no lo ha sido. Sobre la capacidad que tenemos para recibir nuevos migrantes, creo que efectivamente hay que reformar esa norma. Me da la impresión también de que hay que adecuar nuestras institucionalidades, en el caso también de no solo lo laboral, sino que también de las políticas y de la capacitación. El temor de que a veces está asociado a los flujos migratorios en términos de que van a competir por los empleos y de que van a eventualmente bajar las remuneraciones. Por lo menos los estudios que uno conoce hechos afuera, con buenas metodologías, muestran que en realidad no había un impacto importante en las remuneraciones, producto de los flujos migratorios, pero sí obviamente es un desafío importante de integración. Tengo 10 minutos, me quedo hasta acá con estos comentarios. David, muchísimas gracias, y nos quedaron unos minutitos extra, así que buenísimo, porque tenemos muchísimo que conversar en este panel. Yo les adelantaba que cada uno de nuestros invitados iba a tener esta exposición, y ahora sí entrar de lleno en una conversación para hablar todo lo que nos fueron dejando. Denise, bueno, Rafael también, Manuel, David, este espacio sin duda es muy relevante tenerlo, porque suena tan etéreo a veces hablar de talento, gestión de talento además, recursos humanos. Uno hoy en día, si bien entiende que la pandemia ha generado esta especie de presión de avanzar en cambio, en un cambio de paradigma también cultural, de lo que nos están pidiendo, la flexibilización laboral, cuesta aún decantar qué se está haciendo realmente en las organizaciones para efectivamente desarrollar estas habilidades blandas que, digámoslo, por mucho tiempo han sido también vistas como algo menos importante o minimizadas frente a otras habilidades que son duras, los datos duros, los cartones, el conocimiento medido, más que el que uno puede demostrar humanamente, personalmente. Y en ese sentido, Denise, llega una de las preguntas, que además hay muchísimas preguntas, así que muchísimas gracias a todos por el interés que están mostrando. Y aquí uno de nuestros espectadores te pregunta, Denise, avanzan rápidamente los cambios en el mundo del trabajo, pero hay una cultura desde las jefaturas de mantener medidas poco flexibles con sus trabajadores. Claro,
uno ve de repente que estos temas de recursos humanos y de habilidades blandas son más de multinacionales, de empresas grandes, que claro, quizás tienen las espaldas para preocuparse de esos temas, y no otras, empresas más pequeñas. Denise, ¿a qué crees que se debe eso? ¿Cómo se maneja también el que todavía esté esta sensación o realidad de que falta muchísimo por avanzar en el tema de la flexibilización de cara a los trabajadores por parte de las empresas? Bueno, primero yo estoy de acuerdo con ese comentario de que todavía queda mucho por trabajar en este sentido y que en términos de flexibilidad, que hablábamos que hoy día es una de las cosas más valoradas, la verdad yo creo que por un lado hay una declaración de la empresa, de la organización en el fondo, de cuál es su modelo y cuáles son sus alternativas de flexibilidad. Hablábamos, la flexibilidad va mucho más allá de solamente el teletrabajo. El teletrabajo es solamente una de las medidas. De acuerdo a estudios mundiales, no es más de 20 a 30% el total de cargos que pueden hacer un trabajo de manera remota. Entonces no es como la solución para todo. Pero creo que ahí cada empresa, de acuerdo a la industria, de acuerdo a la naturaleza de cada cargo, puede establecer medidas que tengan que ver con flexibilidad. Entonces, eso va por un lado, pero acá la pregunta va, ¿qué pasa con mi jefe? ¿Ya? Y quería como responder eso. O sea, más allá de que mi empresa tome una definición, si yo tengo alguna emergencia, si yo tengo que pedir un permiso especial, yo voy a hablar con mi jefe. Y creo que ahí hay algo bien importante, y es que por mucho tiempo las empresas creían que tenían como un público cautivo dentro de a sus colaboradores, en el fondo como que, oye, tú tendrías casi que estar agradecido a que yo te estoy dando trabajo, en el fondo yo te estoy pagando un sueldo todos los meses, y la verdad es que eso yo creo que quedó completamente en el pasado. Hoy día son las personas las que eligen dónde quieren trabajar. Y creo que hemos visto, de hecho hay un fenómeno que aparece después de la pandemia, que es este fenómeno de la gran renuncia, donde se ve que aumentan las tasas de renuncia voluntaria, porque las personas también tienen hoy día otras prioridades y tienen expectativas más altas del trabajo. Acá en Chile hubo un pic de esta gran renuncia que fue entre fines del año pasado y el primer trimestre de este año, pero la verdad es que con la recesión y con la inflación, hoy día vemos que la gente está cuidando el empleo, que no está renunciando. Pero más allá de eso, creo que hoy día los líderes tenemos que entender que las personas tienen muchas expectativas de nuestro rol como líder, que yo no solamente puedo preocuparme de la persona en el sentido de lo que hay que hacer, de cumplir un objetivo, de lo que hay que producir para una empresa, sino que la expectativa es que yo me preocupe y conecte a nivel personal, que yo conozca a mi equipo de colaboradores, que yo también sepa ser criterioso en relación a tomar tal vez medidas de adaptación de algunas condiciones de trabajo. Entonces, yo creo que ahí todavía estamos lejos, como de entender el líder que hoy día está esa expectativa de cómo en el fondo, más allá de la decisión que toma una empresa o de la política organizacional, cómo también un líder puede en el fondo aplicar con criterios ciertas medidas de flexibilidad. Y creo que si eso no se empieza a hacer, se va a perder mucho talento. Entonces creo que es efectivamente un cambio cultural, es un cambio de mentalidad, y cómo entender que el rol de liderazgo es lo que esperan las personas hoy día, y la verdad es que es mucho más amplio de lo que era antes. Bueno, eso por el lado de la empresa, y por el lado, aquí entramos también en la otra vereda. Rafael, tú mencionabas que los programas de capacitación no tienen pertinencia laboral, o sea que no van de la mano en estos momentos. Y en ese contexto de mejorar la productividad en el trabajo, además con los tremendos desafíos que tenemos en productividad, cifra que está estancada hace años, claro, el desafío hoy es hacer que suba, pero estamos estancados en productividad. ¿Qué innovaciones debiera asumir el CENSE para hacer pertinente su rol en este propósito? Mira, te puedo hacer un par de comentarios, y esto voy a reconocerlo con vergüenza, porque son comentarios que probablemente podría haber hecho cualquiera que haya participado hace 10 años atrás en una evaluación del CENSE. De hecho, hay un informe que yo por lo menos recuerdo como el informe Larrañaga, un colega de universidad de David Bravo, Osvaldo Larrañaga, que lideró creo que el 2011 una comisión que evacuó un informe sobre cómo mejorar el Sistema Nacional de Capacitación. Después en la Comisión Nacional de Productividad, invito a la gente a que vea nuestro informe del año 2018, recogió esa posta y no dijo nada muy distinto a lo que ya se había dicho, y hago este énfasis para plantear que nos ha costado mucho avanzar, porque si el diagnóstico seguía presente en el 2018 y ya estaba claro el 2011,
en términos de informes transversales, técnicos, con gente que venía representando además distintas posiciones en la empresa, en las organizaciones, significa que, bueno, hemos tenido dificultades o para torcerle la mano a los grupos de interés que no quieren modificar el sistema de capacitación, o hemos tenido dificultades simplemente para priorizar esto en la agenda nacional. Dicho lo anterior, te puedo hacer un par de comentarios de cosas que realmente llaman la atención cuando uno mira el CENSE un poquito desde arriba para motivar. El curso promedio típico son 22 horas. Estoy pensando en pertinencia, ¿eh? Y en 22 horas, bueno, es un poco temprano, pero solo para motivar, quizás uno aprende a preparar un par de pisco sour, pero difícilmente, salvo que sean cosas muy específicas, va a poder entregarle a una persona, a un trabajador, un conocimiento que le permita hacer un avance significativo en su relación con el mercado del trabajo. La evaluación del programa CENSE habitualmente depende de que haya habido presencialidad, de que tú hayas estado en el número de horas del curso. Pero hay muy poquito análisis, hay muy poquita evaluación en términos de la calidad de lo que se está enseñando y de la importancia de lo que se está enseñando, a propósito de lo que tú decías, la pertinencia. Entonces hay cambios institucionales que hay que hacer en el CENSE, no voy a entrar en detalle ahora, son cosas que tienen más que ver con la gobernanza del CENSE, pero yo creo, y después de ver el informe que hicimos en la comisión y de conversar con expertos en este tema, que el problema principal nuestro desde la política pública no es que estemos destinando pocos recursos, algo que habitualmente pasa en la política pública, no es que falte plata, es que no la estamos asignando adecuadamente, y que con los, no sé, que me corrija David, que quizás conoce los números mejor que yo, cuando uno piensa en la franquicia, hoy día son como 600, 700 millones de dólares al año, eso fue la última vez que vi la cifra, son magnitudes que, claro, en el contexto de la pandemia son pequeñas, pero en el contexto de la política pública chilena no son para nada irrelevantes, y con esa plata nosotros en la comisión pensamos que es suficiente, se pueden hacer cosas mucho mejores en la medida que modifiquemos la estructura, las características de los cursos y fundamentalmente el sistema de evaluación que permita ir continuamente asegurando pertinencia o adaptándose a lo que se considere pertinencia en cada momento del tiempo. Y en ese trabajo de la comisión, Rafael, no creo que exista un cálculo, y si existe, genial para conversarlo, pero ¿cuánta relación tiene al final el poder desarrollar talento, en el fondo todo lo que estamos conversando, con el aumento de la productividad misma? ¿Hay conciencia o hay estudios que muestran que esto va totalmente de la mano? Mira, mientras me dices eso, tengo números en la cabeza en términos, aquí me voy a contradecir un poquito, porque quizás no me voy a contradecir. Lo que pasa es que una cosa es que aprendamos algo nuevo y lo implementemos, es como una especie de innovación del capital, pero en la persona, en el trabajador. Una segunda cosa es lo que yo planteaba para motivar, que era que incluso para un conocimiento dado y una tecnología dada, nos aseguremos que exista el uso adecuado de ese conocimiento y de esa tecnología en el lugar correcto, que es lo que llamé reasignación. Que esa es típicamente la fuente principal de ganancias de productividad agregada. Pero la parte capital humano, la parte conocimiento, claro, hay mucha heterogeneidad dependiendo del sector, de la empresa, del tipo de tarea que estás desarrollando, pero al menos a nivel agregado te voy a dar una cifra que no es para capacitación en Chile, pero a nivel agregado, cuando uno mira la diferencia de ingresos entre países, uno observa diferencias de ingresos de hasta 25 veces entre los países más ricos y más pobres, más o menos un tercio de eso es por capital humano. O sea, la parte que tiene que ver con el nivel de educación, en términos generales, que yo estoy planteando acá, que hoy día, lo dijo David, lo dijo Manuel, lo dijo también Denise, tiene fundamentalmente que ver con este proceso de capacitación continua, más que esa educación universitaria parcial, realizada durante 4 o 5 años una vez en tu vida cuando eras joven, ¿te fijas? Pero más o menos un tercio de la diferencia en la distribución de ingreso mundial, diciendo algo un poquito más elevado, en el sentido de que va más agregado, se explica por diferencias de capital humano entre países. Bueno, que hay en evidencia con esos datos. Entonces, y a propósito de educación, Manuel, antes de seguir, quiero decirles que nos están llegando muchísimas preguntas, así que en virtud del tiempo estamos haciendo una selección de todas ellas. A propósito de educación, Manuel, nos preguntan cuál debiera ser la estrategia para desarrollar la diversidad de talentos desde la educación técnica profesional y que los jóvenes salgan más preparados al mundo de hoy. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, la verdad de las cosas es que a mí me gustaría tener una respuesta pertinente en 2 o 3 minutos, pero yo creo que eso es muy complejo, digamos, de hacerlo. Señalar que existen en nuestro país algunos instrumentos, probablemente que pueden ser interesantes de mirar y profundizar. Voy a poner un ejemplo. Nosotros hace algunos años, no pocos, no muchos, perdón, creamos en Chile el marco de cualificaciones para la educación técnico-profesional. El marco de cualificaciones es precisamente un instrumento orientador que permite facilitar las trayectorias formativo-laborales en particular. Y yo diría que el marco es un instrumento, es decir, no es un fin en sí mismo, que ayuda a las instituciones de educación superior a poder organizar las competencias y las habilidades que se tienen que formar a nivel técnico-profesional, específicamente, partiendo desde un curso básico, digamos, hasta la formación profesional no conducente a licenciatura. Sin embargo, hay una brecha ahí que todavía es necesario, digamos, abordar. Más allá de la necesidad de ir poblando los sectores, de ir incorporando competencias sectoriales, digamos, en el marco de cualificaciones. Hoy día tenemos 5 o 6, digamos, sectores que están poblados. Sino que tiene que ver con cuál es la validez, ¿no es cierto?, fundamentalmente la validación, yo diría, que las empresas le dan a la oferta formativa que está precisamente enmarcada en este marco de cualificaciones o en esta estructura formativa propiamente tal. Entonces, de ahí surgen iniciativas muy interesantes, como por ejemplo una que impulsamos con el Consejo Minero, que es el programa ELEVA, que lo que busca precisamente es alinear, ¿no es cierto?, la formación, tanto de educación media técnico-profesional como de las instituciones de educación superior, con las necesidades del mercado del trabajo, especialmente en la cadena de valor principal de la minería, ¿ya? Eso es algo, Manuel, que están haciendo con Fundación Chile, me imagino. Eso lo hacemos con Fundación Chile en particular. Entonces ahí tenés un ejemplo. Sin embargo, hay muchos ejemplos de instituciones de educación superior que han logrado alinear su oferta, validarla con los sectores productivos. Lo importante no solamente es validar, digamos, la oferta, sino que después se contrate con ese estándar. Y eso es algo muy importante, porque si tú, por ejemplo, dices, mira, este es el estándar con el cual debiera formarse, digamos, en la educación superior, técnico-profesional o en cualquiera, bueno, también yo tengo que decir como empleador, bueno, con ese estándar yo voy a contratar también. Entonces, y esa relación es una relación virtuosa que es necesario trabajar aún más, digamos, en nuestro país. ¿Y ahí qué desafíos ve respecto a la formación docente? Porque obviamente para formar buenos profesionales y todo lo que viene después, la cadena de la oferta laboral, que es lo que están buscando las empresas, aquí básicamente, más allá de lo que se puede hacer en la casa, todo parte con la educación misma, el trabajo que hace el profesor con los estudiantes. Bueno, yo creo que ese es un gran tema y probablemente Chile no tiene un sistema de formación de los docentes de especialidad como lo tienen países como Australia con el certificado 4, o Canadá, o Finlandia con las universidades de ciencias aplicadas en particular. Nosotros no tenemos, cada institución genera un sistema propio, y ese sistema propio en realidad está ajustado al modelo pedagógico de cada institución. Pero, por ejemplo, hoy hay una gran cantidad de docentes de especialidad que no tienen formación pedagógica y que evidentemente tienen menos condiciones o probablemente tienen menos información para poder desarrollar estrategias pedagógicas que estén basadas fundamentalmente en el logro de aprendizaje, de competencias y de habilidades que se requieren para lo que llamamos el siglo XXI en particular. Por tanto, ahí hay una tarea que debemos ver cómo la abordamos. Nosotros estamos trabajando en esa misma dirección hoy como Fundación Chile para hacer una propuesta dirigida precisamente hacia la docencia de educación superior para poder tener una alternativa un poco más sistémica en esa dirección. David, usted hablaba de la recuperación que han tenido en este momento que definamos post-pandemia por el fin de las restricciones, pero seguimos viviendo en pandemia. El empleo de trabajadores extranjeros se ha recuperado mucho más rápido que el de los trabajadores nacionales, marcaba el punto que quizás era por un tema de necesidad, pero enfocándonos en ellos, en ese tipo de trabajadores, ¿se ha observado en las empresas y organizaciones la implementación de políticas a la integración y gestión de talento extranjero específicamente? David, está sí, en silencio. Ahí sí. Sí, ahora sí. Ahí. No tengo información, lamentablemente no puedo hablar de algo que no tengo datos.
Lo que puedo mirar solamente a partir de los datos que hay es que efectivamente ese grupo se ha integrado, que pienso que, por supuesto, a ver, la población migrante es una que viene en edad, viene en mayor proporción población adulta, ¿cierto? Y viene con, por supuesto, con una de las razones de motivos de la migración tiene que ver con mejorar su situación laboral, su horizonte económico. Y son personas, por lo tanto, que vienen a insertarse laboralmente y por lo tanto están disponibles para poder hacer esa reestructuración. Pero no, dentro de las empresas no lo sé, no tengo información a nivel de empresa, no podría señalarte algo así. Tal vez Denise sí probablemente tiene más información a ese nivel. Yo por lo menos, aparte de información cualitativa, así, de la que uno pueda tener como ejemplo, no tengo. Sí, creo que algo sí importante, quisiera vincular con lo que decía Rafael, ¿cierto? Si hay un área, yo creo que donde hemos fallado de manera espectacular, porque hemos tenido grandes aciertos como país, y hemos tenido también muchas frustraciones y políticas que están pendientes, cosas que venimos hablando, ¿cierto? Como me ha tocado participar también en el tema de pensiones, pero por lo menos se está discutiendo, es parte de la agenda, ¿cierto? Pero realmente si hay un área que yo creo que espectacularmente lo hemos hecho mal, es lo que tiene que ver con el tema de capacitación. Un poco antes incluso de la Comisión Larrañaga, en la que me tocó participar también, en la Comisión Trabajo y Equidad del 2008, desde ahí yo diría que ya hay como un relevamiento de estos temas importantes, en los que por cierto ha trabajado también Manuel, pero como a nivel de política es impresionante cómo hemos modificado poco esta estructura. Y si son entre 300 y 500 millones de dólares anuales, digamos, si uno piensa desde que tenemos el tema de la franquicia tributaria, si uno piensa que ya tenemos un diagnóstico claro hace mucho tiempo, bueno, sumemos todos esos recursos. Esto es una cantidad enorme, sideral de recursos que no estamos asignando bien para poder impactar, menos aún, ¿cierto? Para lo que a lo mejor deberíamos estar conversando hoy día. ¿Qué deberíamos estar conversando hoy día en el marco de esta conversación y a partir del tema de los migrantes? Bueno, cómo tomemos nuestras políticas de capacitación y las adaptamos a la nueva población, ¿cierto? A lo mejor la reconversión es distinta, digamos, para trabajadores extranjeros, ¿cierto? Deberíamos tener un servicio del empleo y capacitación que esté como, que tenga una política especial para esos trabajadores. O sea, creo que eso está todavía a bastante años luz de distancia, porque tenemos los mismos desafíos que teníamos 15, 20 años atrás, digamos, no hemos hecho grandes avances. Creo que esta es una de las áreas que en tema del talento, ¿cierto? Estamos mirando los desafíos hacia el futuro. O sea, está cambiando el mundo. Mientras hemos tenido claro el diagnóstico, el mundo ha cambiado bastante, digamos, ¿cierto? Algo que era urgente antes, con mayor razón, es urgente hoy día, con estas nuevas habilidades que se requiere para adelante. Ahí tenemos una enorme deuda. Bueno, se nos va acabando el tiempo, lamentablemente, y quiero que cada uno de ustedes haga un breve balance de lo que les voy a plantear, pero en muy pocos segundos, para irnos con algo también de análisis a la casa, por todo lo que han conversado, no solo del desafío que esto implica, estos nuevos cambios, esta nueva realidad para nosotros, sino que también para las empresas, para el mundo empresarial en general. David decía que seguimos con los mismos desafíos que hace 10, 15 años, pero a eso hay que sumarle los desafíos del día de hoy. Entonces, ahí, haciendo una proyección hacia adelante en un escenario donde se viene una recesión en nuestro país, tenemos una inflación anualizada de 2 dígitos, donde existen incertidumbres políticas también, el número ocupado está estancado hace prácticamente 6 meses, el desempleo también es una preocupación, hay muchos desafíos en todo orden de cosas. ¿Cuál creen que es la principal tarea en cada uno de los temas que les tocó exponer a cada uno de ustedes, que hay que ponerle ojo hoy? Brevemente, David. Creo que la pandemia nos ha ayudado a las personas como a entender el valor del trabajo, ¿cierto? La valoración por el empleo. También ha ayudado a mirar el valor que tiene la flexibilidad, cosas que no nos imaginábamos antes, hoy día están ocurriendo. La extensión del teletrabajo, por ejemplo, es una de ellas, o de este mismo seminario en forma virtual. Sin embargo,
es evidente también que hay una enorme cantidad de habilidades que no hemos desarrollado a lo que ya teníamos. Entonces creo que deberíamos tomar el tema laboral en serio en esos desafíos. Y el tema de, ciertamente, de reformas a las instituciones. Tenemos muchas cosas por hacer, pero la valoración del trabajo creo que es importante y lo tenemos todavía por delante en el marco de esta coyuntura en la que nos encontramos, donde además va a exacerbar, por así decir, los problemas que teníamos ya antes de la pandemia. Manuel, a su juicio, la principal tarea que hay que enfrentar hoy, en breves segundos. Bueno, voy a decir una obviedad. Las empresas no existen sin los empresarios, pero los empresarios ni las empresas existen sin los trabajadores. Por tanto, aquí hay un foco fundamental en un contexto de transición justa. Esa transición justa tiene que ser transición verde y tiene que ser transición digital. Los empleos del futuro, como lo decíamos al principio, deben ser formados hoy, precisamente entendiendo que la crisis climática nos coloca desafíos en economía circular, en el uso de energías renovables para descarbonizar nuestra matriz, y respecto de la transición digital, los impactos, ¿no es cierto?, de la inteligencia artificial, del blockchain, del data mining, en fin, de todo lo que tiene que ver con la revolución, digamos, digital propiamente tal. Ahí está el foco. ¿Cómo hacemos para que los trabajadores y las trabajadoras le den, digamos, un valor distinto a la actividad productiva en nuestro país? Rafael, ¿dónde debe estar el foco? No, yo voy a vender una propuesta que ha salido de varias comisiones, una incluso en la que participamos con David Bravo hace poco tiempo atrás, 3 o 4 años, para perfeccionar la legislación laboral. Y es que el tema laboral, dado que estamos hablando de eso, y lo digo solo en 2 líneas, es uno que a mí me parece que es interesante para dar una señal hacia el resto del país en una serie de materias en las que tenemos que avanzar, pero que de alguna manera seguimos enfrentando como si fuesen problemas en los que hay 2 bandos, en los que cuando uno gana el otro pierde, y aquí es una pelea en la que uno termina triunfando y el otro termina siendo derrotado, cuando en realidad lo que hay que hacer es avanzar en conjunto, cediendo un poquitito para que ambas partes consigan algo. El mundo laboral es uno en el que eso se da con especial fuerza. Hay una propuesta que yo creo que es el momento de implementar, que apunta a lo que se ha dicho, que consiste en tratar de introducir adaptabilidad en el mercado laboral, al mismo tiempo que se reduce la jornada laboral. Tú me vas a decir que no tiene exactamente que ver con lo que estábamos hablando, pero creo que sería, en la medida que se implementa, a propósito del debate de las 40 horas, el bajar, por ejemplo, a jornadas mensuales, trimestrales, o como se hace en Francia, incluso semestrales a veces, dependiendo del sector, pero al mismo tiempo, reduciendo la jornada equivalente asociada, sería no solo una buena política para que el país mejore en este aspecto tan importante y esté mejor preparado para crisis futuras, pero también sería una preciosa señal para otras discusiones de política pública que estamos enfrentando, en las cuales seguimos parados como si esto fuera un juego de suma cero. Bueno, sin Por duda lo es tanto, un trabajo y un desafío multidimensional. Por nuestra parte hemos llegado al final de este primer encuentro de Eneo 2022. Le quiero agradecer a cada uno de nuestros panelistas, también a Denise por haber estado hoy día con nosotros y por supuesto a todos ustedes que detrás de la pantalla se sintieron acá, llegaron muchísimas preguntas, quedaron algunas pendientes, pero recuerden que se vienen 2 encuentros más de Eneo. El próximo es el miércoles 12 de octubre a las 9 horas. Vamos a conversar en ese momento de los desafíos para el emprendimiento y nos vamos a encontrar de nuevo por las pantallas de MOLTV, por las pantallas de Mundo TV también y por la web de ProO'Higgins. Además, les cuento que ya están abiertas las inscripciones para participar del encuentro presencial, que después de estos años de pandemia al fin volvemos a la presencialidad y se va a realizar ese evento el 20 de octubre en el Centro de Eventos Monticello. Para inscribirse, pueden ingresar a eneo.cl, ahí aparece toda la información. Esperamos sus inscripciones. Qué rico poder volver a juntarnos y hablar de todas estas cosas cara a cara, en persona. Volvemos a agradecer también a nuestros auspiciadores, a nuestros media partners. Por mi parte, nuevamente los dejo invitados a los 2 encuentros que quedan de Eneo. A todos ustedes que tengan un muy buen día. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Corporación ProO'Higgins te invita al Encuentro Empresarial de O'Higgins 2022, el miércoles 12 de octubre, a las 9 horas. Nos encontramos por la web de ProO'Higgins, www.proohiggins.cl/eventos, por EMOL TV o por las pantallas de Mundo TV. Conéctate y participa.